y voy a empezar reunión. Rolando, I think we can start. Ok. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Es un placer estar en este webinario de apoyo a la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad post-2020. Y la verdad es que quisiera darles la bienvenida. Tenemos un elenco de 4 panelistas de grandes expertos en este tema, y para nosotros es muy importante poder darles la bienvenida para participar en la participación de este webinario. Como todos ustedes saben, los trabajos para el seguimiento para el Marco Mundial de Biodiversidad se está desarrollando para su adopción por los miembros de la Convención de Diversidad Biológica, con el fin de fomentar la colaboración entre las oficinas nacionales de estadística, los miembros del CBD, de la Convención de Diversidad Biológica, y los expertos en ciencias biológicas para su operacionalización y para discutir las actividades actuales y los aspectos técnicos de la implementación del marco de seguimiento del Marco Mundial de Biodiversidad a nivel global y también en nacional. La Convención de Diversidad Biológica, la División de Estadísticas de Naciones Unidas, el Grupo de Observación de la Tierra en conjunto con la Red de Observación de Biodiversidad, GEOBON, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, junto con el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación, están organizando una serie de webinars para aumentar la comprensión del marco, el seguimiento del Marco Mundial de Biodiversidad posterior a 2020. Esto con el objetivo de discutir las actividades actuales y los aspectos técnicos de la implementación de este marco, tanto como lo comenté a nivel global, pero también a nivel nacional. Este es el tercero de una serie de webinarios que se están llevando a cabo, y reúne a muchos colegas y compañeros que con gran interés han dado seguimiento al Marco Mundial de Biodiversidad para fomentar la colaboración y demostrar que la compilación de los indicadores en este contexto se puede derivar del sistema de cuentas ambientales y económicas, el SCAE, a través de cuentas de ecosistemas y la observación de la tierra, donde los datos también juegan un papel importante en la compilación de estos indicadores. Como lo comenté, hoy escucharemos 4 presentaciones de los colegas que están organizando todo este webinar, esta serie de webinarios, expertos, y a partir de ahí podremos abrir una sesión de preguntas y respuestas. La idea es brindar una actualización en estos temas y dar seguimiento a este proceso. Como es costumbre, las presentaciones habrá un tiempo para la discusión, como lo comenté. Déjenme dar algunos anuncios relevantes. Esta sesión está siendo grabada. Después de las preguntas, de las presentaciones, si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor, ponga un mensaje en el chat y los organizadores van a estar monitoreando permanentemente el chat y jalarán las preguntas pertinentes a la discusión durante la sesión, la parte de las discusiones. Si hay algún problema con la plataforma del Zoom o técnica en sentido general para esta reunión, por favor, escríbanos para ver qué es lo que podemos, qué apoyo podemos brindarles. Sin más, déjenme dar inicio a esta serie de presentaciones, y voy a empezar por nuestra colega Caridad Canales, que ella es la oficial de gestión de programa de la Convención de Diversidad Biológica, y el tema de su disertación va a ser una descripción general del marco global para la biodiversidad posterior al 2020. Caridad, tienes la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rolando. Y nada más, de entrada, dar las gracias a los ex colegas de la CEPAL, pero también obviamente a GeoBon y a la División de Estadística de las Naciones Unidas por organizar estos webinarios. Voy a compartir mi... computadora, y creo que ahí ya si me deberían de ver mi presentación en full. Si tengo, ok, perfecto. La intención de esta presentación es realmente, como tú lo has dicho, Rolando, es una descripción bastante general y como para dar un poco de antecedente realmente al trabajo que se está desarrollando y dejar a nuestros colegas entrar un poco más en detalle con respecto a los temas que vamos a discutir el día de hoy. Para empezar, darles un poco de contexto, es en la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se decide adoptar un marco mundial de la diversidad biológica posterior al 2020. Es también en esta decisión que se establece un grupo de trabajo de composición abierta sobre el marco mundial, con el mandato precisamente de discutir y eventualmente negociar el marco mundial. Este grupo abierto de trabajo se ha reunido ya en 2 ocasiones y es en la última reunión de trabajo que se invita también a nuestros órganos subsidiarios del convenio de la convención a dar asesoramiento técnico. Entonces es el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico de nuestro convenio quien es invitado a dar este tipo de asesoramiento. Y en las más recientes reuniones que hemos tenido hace un par de semanas, realmente venimos cerrando las reuniones oficiales de nuestros 2 órganos subsidiarios. Las partes ya han empezado a discutir, a dar sus puntos de vista en este sentido y obviamente durante las reuniones del grupo de trabajo abierto. Entonces, el cambio más notable con respecto al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica de la década anterior y de las metas Aichi es la intención de que el nuevo marco tenga también un marco de seguimiento, que además de incluir hitos, metas y objetivos, cuente con una serie de indicadores. Entonces, si ustedes están familiarizados con las metas de Aichi, que eran un poco más genéricas, la idea es que este marco sea más robusto en este sentido y pueda tener todo este marco de seguimiento con indicadores bien desarrollados. La idea del proyecto del marco de seguimiento sigue un poco la lógica o la estructura de los objetivos de desarrollo sostenible y la idea también es tener un balance entre el carácter aspiracional de estos indicadores y de los objetivos y las metas y la factibilidad de los indicadores que serán parte del marco de seguimiento. En este sentido, se busca dar preferencia a indicadores existentes que estén en uso o a disposición del público o que estén, que estén en disposición del público, indicadores que sean pertinentes también a nivel nacional y que sean acordados o es probable que se acuerden mediante un proceso científico o intergubernamental. Y obviamente aquí es en donde vemos la importancia del sistema de cuentas ambientales y económicas que tú mencionas, Rolando, el marco para el desarrollo de las estadísticas ambientales, el rol de GeoBon, por ejemplo, que pueden tener en este sentido. Y además, otro punto importante que vale la pena destacar es que el proyecto del marco de seguimiento incluye la propuesta de que los indicadores sean parte de los reportes nacionales de los países, que sean unificados, que sean uniformes para que todos, que sean uniformes para todos y que este proyecto, esta propuesta, sea adoptada como un paquete, como parte de la decisión cuando se reúna la conferencia de las partes.
Y solo para darles un poco de antecedente, las partes durante, les comentaba, las últimas reuniones oficiales de nuestros órganos subsidiarios, han tenido reacciones positivas frente a esta propuesta y las aspiraciones de que así sea, que a través de los reportes nacionales se pueda tener esta uniformidad en la información, que estoy seguro que ustedes reconocen la utilidad de esto. Un poco más en detalle en cuanto al tema de los indicadores, el proyecto de marco de seguimiento incluye tres tipos o indicadores que se pueden caracterizar de la siguiente forma. Son primero indicadores de cabecera que constituyen un conjunto mínimo de indicadores de alto nivel que reflejen el alcance general de los objetivos y metas que se encontrarán en el marco mundial y que son necesarios para medir los progresos logrados en este respecto. Y son indicadores pertinentes a nivel nacional, que pueden ser utilizados para todas las partes, para todos los países, a nivel regional y mundial. Después tenemos indicadores de componentes, indicadores componentes que representan un conjunto de indicadores para el seguimiento de cada uno de los componentes de los objetivos y las metas del marco. Y la aspiración es alentar a nuestros países, a nuestras partes, a utilizar estos indicadores incluidos en sus informes nacionales, como lo mencionaba, y en sus procesos de planificación, inclusive a nivel nacional, cuando esto sea pertinente o relevante. Y finalmente también la idea es tener un conjunto de indicadores complementarios que serían un conjunto de indicadores para el análisis temático o a fondo de cada objetivo y meta, y se trata de indicadores que se aplican principalmente a nivel mundial y regional. Entonces aquí otra vez la importancia que tendrán el sistema de contabilidad ambiental de las Naciones Unidas, por ejemplo, y GeoWorld, ¿no? Y bueno, con esto es darles un poco una visión general de lo que incluye el proyecto del marco de seguimiento, de dónde viene, de dónde las aspiraciones que tenemos en este sentido. Y en cuanto al proceso, lo que viene ahora, como lo mencionaba al principio, nuestros países ya han empezado a discutir este proyecto de seguimiento con todos estos conjuntos de indicadores. Ahora el grupo de trabajo abierto se reunirá en su tercera reunión en agosto de forma virtual, pero una decisión que se ha tomado por parte de nuestras partes es que todas las negociaciones oficiales y ya las decisiones finales de todas estas discusiones se tomarán de forma presencial. Entonces estamos esperando, obviamente sabemos que estamos en una situación bastante compleja con respecto a la pandemia, pero finalmente se reunirán de forma virtual en agosto, la tercera reunión de este grupo de trabajo, en donde se discutirá también a mucho más detalle este proyecto y propuesta para el marco mundial. Y con esto termino mi presentación y nuevamente muchas gracias y les deseo un webinario muy exitoso, pero aquí estoy para preguntas. Mi colega Gillian Campbell también está aquí con nosotros. Soy prácticamente su portavoz en este sentido, pero quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Caridad y Gillian, por la presentación. Solamente mencionar que efectivamente, como lo mencionamos, hubo tres. Este es el tercer seminario, webinar. El primero fue el 28 de junio para los países de África, de Europa y Norteamérica y los países del Caribe de habla inglesa. El segundo fue el 30 de junio para los países de Asia-Pacífico, que tienen un diferencial horario muy fuerte en comparación con las otras áreas. Y hoy está siendo el tercero en América Latina y las islas que hablan español del Caribe en este sentido. Y muchas gracias por la presentación y los tres grupos
de trabajo que se están presentando. Voy a pasar la palabra a Catherine Despot Belmonte, que es la responsable de liderar el trabajo de género y biodiversidad del PENUMA, junto con el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación, y también ella es miembro del secretariado de la Alianza para los Indicadores de Biodiversidad. El tema que ella va a presentar va a ser las evaluaciones de indicadores y herramientas para el desarrollo del marco global de biodiversidad posterior al 2020. Adelante, Catherine, tienes la palabra hasta por 10 minutos. Gracias. Gracias, Rolando. Déjame compartir mi presentación. ¿Lo pueden ver? Sí, te escuchamos muy bajo solamente. ¿Ahora mejor? Un poquito mejor, pero si pudieras subirle el volumen, mejor. Bueno, espero que me escuchen un poquito mejor ahora. Como Rolando les comentaba, les voy a estar hablando, voy a presentar algo del trabajo que UNEP WCMC ha estado desarrollando por los pasados 2 años para apoyar el marco global de la biodiversidad post-2020, y esto se ha hecho en colaboración con la Asociación de Indicadores. Para darles algo de contexto, UNEP WCCMC es el Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP WCMC por sus siglas en inglés, y es un centro de excelencia mundial en biodiversidad. Juega un papel fundamental en la provisión de información sobre indicadores de biodiversidad, y también alberga la Secretaría de la Asociación de Indicadores de Biodiversidad, la BIP, que tiene más de 70 miembros. Y básicamente la BIP ha tenido un mandato para apoyar el desarrollo y el uso de indicadores en el previo marco estratégico para monitorear el progreso hacia las metas de Aichi. Más que todo quería resaltar que mucha de la información que tenemos es gracias a organizaciones que desarrollan indicadores y que han compartido información sobre indicadores relevantes que puedan potencialmente ser utilizados para apoyar el marco de seguimiento. Con la organización hemos desarrollado una serie de evaluaciones para ver cuál es la disponibilidad de indicadores que existen ahora y su idoneidad para metas y objetivos específicos del borrador del proyecto del marco de seguimiento. Y toda esta información se ha hecho disponible en un documento de información CBD SAPSTA 24 INF 16. Esta información se va a hacer también disponible en línea para que sea más fácil para las partes encontrar información útil que de manera rápida, que esperemos apoye a las discusiones. Y un poquito de contexto y que sirva de recordatorio es que el año pasado se realizó una revisión del borrador del marco del monitoreo. Esta revisión se hizo de mayo a agosto del año pasado y hubo mucha respuesta de partes que son partes del convenio, pero también de organizaciones que mostraron mucho interés y contribuyeron al proceso. UNEP WCMC recolectó toda la información relacionada al marco de monitoreo y de manera específica a los comentarios sobre indicadores, porque hubo un llamado a la BIP de recolectar información que sea útil de indicadores existentes que puedan informar el proceso. Entonces, el objetivo de nuestra revisión de indicadores era básicamente recolectar información de esos indicadores que existen ahora y que las partes podrían usar y incluirlas en el marco de seguimiento.
como hubo demasiada información y una variedad de indicadores que fueron, que se incluyeron en la revisión por partes, tuvimos que seguir un tipo de proceso científico que nos permita identificar a esos indicadores más idóneos. Y para eso utilizamos una metodología que ha sido publicada en 2014 por Tittensor y colegas. Y esta metodología también ha sido utilizada para evaluar indicadores en el marco de las metas de Aichi. El proceso de esta evaluación básicamente fue que una vez que recolectamos toda la información de la revisión por partes y de esos indicadores, de las sugerencias de indicadores, tuvimos que evaluar cada uno de esos indicadores. Y la evaluación consistía en 3 partes. Primero que nada, teníamos que ver la metodología para determinar si este indicador estaba bien alineado al objetivo o a la meta específica para el que habían sido propuestos y identificar si de manera objetiva podría dar información útil para monitorear progreso hacia un componente específico, ya sea del objetivo o de la meta. Para hacer esto, hubieron 2 revisores dentro de la organización que tenían experiencia en temas específicos y hacer una evaluación y una revisión de la metodología. Y una vez que se le dieron puntajes de alineación, ya les voy a hablar de los puntajes en la siguiente diapositiva, toda esta información fue revisada por el jefe científico para asegurarnos de que teníamos la información correcta. El segundo paso era de evaluar la relevancia temporal y eso quiere decir cuántos puntos disponibles de información cada uno de estos indicadores tenía en el periodo del 2010 para el 2020, porque que esto nos muestra nos muestre el progreso que se ha hecho ya en el pasado, pero también nos da una indicación de si este indicador va a seguir, tiene potencial de seguir siendo desarrollado. Y el último paso fue ver la escala espacial. Esto significa cuántos países o continentes este indicador tiene información disponible. Y este era el segundo paso de la metodología, que es, se le da una puntuación dependiendo los elementos específicos de cada uno de esos 3 componentes del que les hablaba, el de la alineación, el de la relevancia temporal y de la relevancia espacial. Entonces, era considerado, por ejemplo, especialmente un indicador bueno si tenía una cubierta de 5 o más continentes y más de 20 países. En tema de alineación, hay definiciones específicas que están para considerarse bueno y esto lo sacamos de la metodología de Tittensor. Y en temas de la relevancia temporal, por ejemplo, un indicador era considerado bueno si tenía 5 o más puntos de datos en el periodo 2010 al 2020. Entonces, seguimos esta evaluación para cada uno de los indicadores y la información que hicimos disponible en el documento de información fue básicamente esos indicadores que tenían los más altos puntajes. Vale mencionar que muchos indicadores están en este momento siendo desarrollados y lamentablemente, por más de que parezca que van a ser útiles, nosotros no pudimos evaluarlos porque, como les comentaba, necesitamos información específica del número de datos, del número de países, de continentes para poder evaluarlos. Y algunas consideraciones, entonces, como les comentaba, solamente hemos evaluado esos indicadores que existen ahora y que han sido utilizados ya sea para monitorear el progreso hacia las metas de Aichi o otros procesos intergubernamentales. Esta metodología de evaluación se puede volver a aplicar, como ya les explicaba, esta metodología ya había sido utilizada para otros procesos relacionados a las metas de Aichi.
Y lo bueno es que identificamos 155 indicadores y varios de ellos pueden ser utilizados para diferentes metas y diferentes objetivos del marco de seguimiento. Como ya les comentaba, esta información ya ha sido disponible en el documento de información 16. Cómo se presenta la información en este documento es en el anexo, o sea, básicamente en el documento de información damos toda la información de la metodología y cómo se hicieron las evaluaciones, pero en los anexos mapeamos todos los objetivos, las metas, los indicadores que recibieron los más altos puntajes. También hay otra tabla donde la información se presenta de manera alfabética. Y por último, hicimos un mapeo de esos indicadores y cómo se relacionan con los indicadores de cabecera, estos indicadores de cabecera que están disponibles en los documentos oficiales de la Secretaría. En lo que estamos trabajando en este momento es en desarrollar un tipo base de datos, tablas en línea, para poder poner esta información disponible a las partes para que no sea es un poco más difícil verlo en un documento de información. Entonces estamos tratando de ponerlo en línea, en tablas interactivas para encontrar de manera más rápida información útil que pueda apoyar en el proceso. Por último, mencionarles que en octubre vamos a estar organizando un webinario específico sobre herramientas en las que estamos trabajando con algunos socios para apoyar en el flujo de datos y de indicadores, por ejemplo, para apoyar en la presentación de informes, para apoyar a las partes a poder monitorear el progreso hacia metas y objetivos, pero como les comentaba, esta información se la va a dar con más detalle en octubre y ya compartiremos la información sobre este webinario pronto. Gracias, Rolando. Muchas gracias, Catherine, por la presentación y por la explicación de la metodología para seleccionar estos indicadores, metodología que trae todo un soporte técnico, robusto, que permite poder identificar y que habrá que en su momento pues, identificar y dar seguimiento a estos procesos, ¿no? Voy a pasar la palabra ahora a Alessandra Alfieri. Alessandra es la jefa de cuentas ambientales y económicas dentro de la Unidad de Estadísticas Económicas en la División de Estadística de Naciones Unidas y con quien hemos trabajado desde acá en CEPAL en muchos ámbitos para estos temas y en particular para los temas de cuentas de ecosistemas. Lo que nos va a presentar es el sistema de cuentas ambientales y económicas en el marco para el monitoreo del marco mundial de biodiversidad posterior 2020. Alessandra, tienes la palabra hasta por 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla. Yo creo que ahora la ven bien, justo. Quería tocar 4 puntos en mi presentación. Uno es cómo se empezó a trabajar sobre las cuentas de económico-ambiental. El segundo es la gobernanza de este estándar y el tercero es dar una presentación muy general del marco y hablar de qué se puede hacer con el SKY, qué puede ofrecer el SKY en el contexto del marco mundial de la biodiversidad post-2020. Yo creo que es muy importante tener esta reunión, que es la primera, que junta las oficinas de estadísticas con los participantes de la CBD y también de los científicos que participan en este proceso. Y también trabajar juntos con UNEP WCMC y GeoBond. ¿Cómo empezó esa discusión de los CAE?
Hace años, de verdad, desde el 970 se empezó, se comprendió que nuestro bienestar económico depende también de la naturaleza. Y los indicadores como el PIB, la tasa de desempleo, que son normalmente calculadas por medir las economías, no son suficientes para medir la contribución de la naturaleza al bienestar. Entonces, como eso se empezó a discutir de cómo ampliar el sistema de cuentas nacionales para considerar también el medio ambiente en manera comprensiva y consistente con las mediciones económicas. Y aquí empezó el trabajo sobre el sistema de cuentas ambiental y económica, que prácticamente es un sistema que organiza la información de medio ambiente utilizando las mismas reglas de las cuentas nacionales. Así que las cuentas, que la información ambiental y la información económica están en un mismo marco. El SCAE fue desarrollado bajo la Comisión de Estadística que dio el mandato al Comité de Expertos de Contabilidad Ambiental y Económica y que prácticamente funciona como un órgano intergubernamental. Hay países representantes normalmente de las oficinas de estadísticas, hay también organismos internacionales y ONG. Y el objetivo es de dar una visión y una priorización y dirección al trabajo en contabilidad ambiental. Cuando ese comité fue instituido en el 2005, las prioridades fueron de incorporar las cuentas ambientales y económicas en el marco de producción de estadística regular y también empujar su utilización en las políticas públicas. El segundo objetivo, que de verdad antes era el primero, era de elevar el SCAE a nivel de estándar de estadística internacional, y eso pasó por los SCAE marco central y también de cuentas de ecosistema, y avanzar en la implementación en países, que ahora es el enfoque principal del trabajo del comité. Sí, entonces, como dije, la Comisión de Estadística estableció este comité, y el comité está organizado en 4 grupos que tienen su chair, normalmente de países, organizaciones internacionales. Ese grupo, el primer grupo, el grupo de coordinación y comunicación, se ocupa principalmente de identificar cuáles son las áreas donde los SCAE puede contribuir y y sobre todo donde las oficinas de estadísticas pueden contribuir participando en produciendo datos, y por eso la biodiversidad fue identificada como una prioridad por las oficinas de estadísticas. Y también el cambio climático y la economía circular. Y la idea aquí es de comunicar la importancia de los SCAE en diferentes fora. El segundo grupo es el grupo que se ocupa de desarrollar metodología y tiene 2 grupos por separado. El grupo del marco central, que se ocupa de mantener el estándar que fue adoptado en el 2012 del marco central de cuentas económicas ambientales, y que se ocupa principalmente de la relación entre la economía y el medio ambiente. El segundo es el grupo que se ocupa de los SCAE de ecosistema, y que ha trabajado en esos años pasados en la revisión de las cuentas de ecosistema, que fue aprobada por la Comisión de Estadística en 2021. El tercer grupo se ocupa de desarrollar bases de datos globales, pero con insumo de los países. Y ahora las prioridades son energía, emisión al aire, agua,
tierra y las cuentas de materiales. El cuarto grupo se ocupa de la implementación y desarrollar las capacidades técnicas y se ocupa principalmente en hacer la evaluación global de cuántos de los países que compilan las cuentas regularmente, y eso es uno de los indicadores de las metas de las ODG. Y también se ocupa de desarrollar materiales que puedan soportar la implementación, como e-learning y otros manuales que puedan ayudar a los países a implementar las cuentas. Entonces, a nivel de estadística, tenemos dos estándares: el sistema de cuentas nacionales, que se ocupa que es el estándar por medir la economía, y el sistema de cuentas ambientales, que es el estándar para medir el medio ambiente y sus relaciones con la economía. En la parte del SCAE hay el marco central y las cuentas de ecosistemas. Y también tenemos un tercer volumen que se ocupa de las aplicaciones y extensiones de las cuentas. Hay también lo que nosotros llamamos otros manuales, que son manuales temáticos sobre el agua y la energía, agricultura, silvicultura y pesca. Estamos trabajando con UNWTO sobre la sostenibilidad del turismo y también biodiversidad de océano. Y esos manuales temáticos se ocupan de hacer un vínculo entre las terminologías y los lenguajes que normalmente se utilizan en este área temática, por ejemplo, por los ingenieros de agua, y las terminologías que se usan en las cuentas, para facilitar la utilización de esos datos, la organización de esos datos que son recopilados afuera de las oficinas de estadística. Aquí cada 3 años hemos implementado la evaluación global para ver cuántos países compilan las cuentas. En el 2020, la última evaluación que hemos hecho, tenemos 89 países que están implementando un módulo de las cuentas. El blue, los países que son en blue representan países que han implementado las cuentas en cualquier manera. Los blue más claro representan los países que han hecho al menos una implementación una vez. Lo que tienen, que son blue más oscuro, son los países que tienen las cuentas ambientales integradas en el marco de producción estadística nacional. Entonces, son prácticamente parte de las estadísticas oficiales. En el marco conceptual en breve del SCAE, la idea fundamental es que la economía está en el medio ambiente. El box amarillo presenta las economías como está representada normalmente en las cuentas nacionales. Entonces hay unidades económicas que son, por ejemplo, las empresas, los hogares, los gobiernos, que hacen actividades económicas de producción, de consumación y de acumulación dentro de la economía. Y también hay otros flujos, los instrumentos económicos, que pueden ser, por ejemplo, impuestos o subsidios. Lo que las cuentas ambientales hacen es identificar las unidades económicas, las actividades económicas y los instrumentos económicos que son relativos al medio ambiente. Entonces se puede identificar, por ejemplo, las actividades verdes de cada empresa. Y también lo que el marco central hace es la medición de los recursos naturales individuales. Entonces hay madera, hay agua, hay minerales, energía y el flujo de extracción de esos recursos naturales
del medio ambiente a la economía. Y cómo la economía utiliza esos recursos y después cómo lo va a emitir en el medio ambiente, con emisiones en el aire, en el agua o desechos. Entonces, todos esos flujos en términos físicos, en términos monetarios, son parte del sistema de cuentas, del marco central de cuentas económicas ambientales. Las cuentas de ecosistemas toma una visión diferente en el sentido que mira a los ecosistemas como activos, mira las características de esos ecosistemas y los servicios que esos ecosistemas producen por la economía, pero también por el bienestar de la gente. Y en particular lo que el sistema de cuentas de ecosistema tiene estos tipos de cuentas. Las cuentas de extensión, que son prácticamente la área de los diferentes ecosistemas que son clasificadas según una clasificación que fue adoptada internacionalmente, que es la clasificación de IUCN de tipología de ecosistemas. También va a mesurar las condiciones de esos ecosistemas en términos de indicadores, cuál es la salud de los ecosistemas en términos de indicadores, pero también de índices. Los servicios ecosistémicos que estos ecosistemas producen. Antes de todo en términos físicos, y después se pueden valorar estos servicios ecosistémicos utilizando valores de cambio que son consistentes con los valores de mercado que se utilizan en las cuentas nacionales, así que están consistentes con los flujos monetarios en las cuentas nacionales. Y después que los flujos de servicios ecosistémicos son evaluados, se pueden calcular los activos monetarios, los activos de ecosistema en términos monetarios, utilizando el valor presente neto. La idea de las cuentas, cuál es el valor agregado de las cuentas, es de organizar los datos de bases ambientales, económicos y sociales a través de un proceso de limpiar y de mirar a la calidad de esos datos, de mirar la consistencia de esos datos, y de ahí se pueden salir indicadores que son más consistentes, que tienen una calidad más alta y que son comparables entre los diferentes países. Normalmente los indicadores pueden salir también de los datos de base, pero las cuentas hacen este trabajo de organizar estos datos y poner los datos ambientales en la misma clasificaciones, en el mismo marco de los datos económicos. Así que es más fácil hacer un análisis integrada de economía y medio ambiente. Y aquí, por ejemplo, cuando escuchamos la presentación de María, los datos de GeoBON son como datos de base que se pueden integrar en el marco de las cuentas. La Comisión de Estadística en el año pasado, en el marzo del 2021, adoptó las cuentas de ecosistemas. Antes de todo, aceptó de suprimir la palabra experimental que estaba en su título original cuando el documento fue llevado a la Comisión de Estadística en el 2013. Y aprobó los capítulos de 1 a 7 que describen el marco y las cuentas físicas como estándar de estadístico, al mismo nivel de las cuentas nacional. Reconoció que los capítulos de 8 a 11 que describen las cuentas monetarias, de servicios ecosistémicos y de activos, como internacionalmente recomendaciones como principio y recomendaciones para valoración de los servicios ecosistémicos en un contexto coherente con el sistema de cuentas nacionales. Entonces, aquí es una descripción muy larga para decir que no es al mismo nivel del capítulo 1 a 7 de las cuentas físicas, pero que hay bastante acuerdo sobre la valoración, que los países están encorajados
a implementar esas cuentas. Y los capítulos de 12 a 14 representan las aplicaciones y las extensiones para evaluar la pertinencia de las cuentas. El capítulo 12 hace como un vínculo entre las valoraciones, los valores de cambios con los valores de welfare, que normalmente se adoptan cuando se hace la valoración a nivel ambiental. Y también tiene el capítulo 13, tiene cuentas temáticas de océano, de biodiversidad, de ciudad y de cambio climático. Y el capítulo 14 es un capítulo sobre los indicadores, y aquí hablan más de las contribuciones de las cuentas ambientales, sobre todo en el marco de la biodiversidad. Lo que la Comisión de Estadística aprobó es también recomendó es de empujar la implementación de las cuentas de ecosistemas en los países. Y por eso estamos desarrollando ahora una estrategia de la implementación en que el marco de biodiversidad tiene un rol muy central. Y estamos desarrollando algunos documentos que puedan ayudar en la implementación. Y esos son, como por ejemplo, directrices para el modelado físico, para valoración y análisis de escenarios. Y también notas técnicas. Voy a hablar después del... Entonces, ¿por qué se tiene que hacer el SKA? ¿Por qué es importante? Primero de todo es que pone la naturaleza al mismo nivel de las actividades económicas, y en haciendo eso va a ser muy importante para la toma de decisiones. La estandarización de los conceptos es también muy importante, y poner la naturaleza en el mismo marco que las informaciones económicas para hacer un análisis integrada que sea estandarizada es muy importante. Y el SKA, sobre todo los SKA por ecosistema, es un catalizador para la colaboración. La información que se necesita para compilar el SKA es información que normalmente no es compilada por la Comisión, por las oficinas de estadísticas, y entonces es importante que se establezcan colaboraciones y mecanismos interinstitucionales con diferentes ministerios, con universidades, con empresas y entidades e instituciones de investigación. Y el rol de la Oficina de Estadística es muy importante, es más como un data steward que va a coordinar el trabajo y que va a utilizar, digamos, la experiencia que hay en esas diferentes instituciones. Y una vez que los datos están integrados, es mucho más fácil derivar indicadores que puedan responder a diferentes marcos de monitoreo. Por ejemplo, los ODS, biodiversidad, cambio climático y economía verde, etc. Entonces, por esa razón, la Comisión de Estadística fue muy explícita en recomendar que las oficinas de estadística sean involucradas en el proceso de desarrollo y después de implementación del marco de monitoreo sobre la biodiversidad que se va a aprobar. También el SABSTA, que es el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico, reconoció que el sistema de contabilidad ambiental y económica de Naciones Unidas tiene un rol muy importante para también integrar la diversidad biológica en los sistemas estadísticos nacionales, y por eso estamos organizando de verdad esta reunión, para poner juntos las oficinas estadísticas y la gente de biodiversidad. ¿Cuál es la contribución de los CAE en los indicadores y sobre todo los indicadores de cabecera? Aquí hemos puesto algunos ejemplos de indicadores
de cabecera que se pueden informar con las cuentas ambientales. En particular, me voy a focalizar sobre los primeros dos, las cuentas de extensión de la extensión de ecosistemas naturales y el producto bruto ecosistémicos, que prácticamente es el valor de todos los servicios ecosistémicos finales. Los otros indicadores de verdad son indicadores que salen de otros marcos como los ODG y que hay material que se puede ver cuál es la contribución de los CAEI para desarrollar esos indicadores. Aquí, por ejemplo, el Brasil publicó las cuentas de extensión de los ecosistemas del 2000 al 2018 y también identificaron cuáles, según ellos, eran los ecosistemas naturales. Lo que se mostró con ese documento fue que había una pérdida de áreas naturales en Brasil, significativa, que debido a la conversión hacia áreas modificadas, como por ejemplo para agricultura y pastoreo. Entonces, las cuentas salen directamente ese tipo de indicadores de extensión de ecosistemas naturales. El segundo ejemplo es el ejemplo sobre el producto ecosistema bruto. Eso es el ejemplo de las cuentas que se hizo en Guangxi en China, y ellos evaluaron una cantidad de servicios ecosistémicos y aquí lo que se está intentando hacer por manera más global es identificar cuáles son las prioridades de algunos ecosistémicos y ver el valor final de esos ecosistemas. Para ser comprensivos aquí va a ser muy difícil, entonces tenemos que priorizar cuáles van a ser los servicios que se tienen que evaluar con prioridad para tener indicadores que sean comparables a nivel global. Pero lo que salió de estos estudios fue que la contribución de los ecosistemas es muy larga, es más o menos el 50% del PIB. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Vamos ahora a preparar una nota informativa que documente la relación de los CAE con el marco de seguimiento de biodiversidad. Y tenemos un grupo de trabajo que se estableció durante la revisión de las cuentas de ecosistemas y entonces estamos trabajando con ese grupo. Y esta nota informativa también va a tener algunas fichas de metadatos de indicadores que se pueden derivar de las cuentas de ecosistemas, y obviamente va a ser basada estas fichas de metadatos sobre los metadatos que existen, incluido por ejemplo el trabajo de GeoBon y los indicadores del Biodiversity, del BIP, que es Biodiversity Initiative Partnership. Otras cosas que quería también decir es que, como dijo Caridad, los indicadores tienen que ser mesurables, que tienen que tener una base de datos globales. Y nosotros hemos lanzado esta herramienta ARIES for SCEA, que es basado sobre la inteligencia artificiales y se enfoca sobre modelos globales, datos geoespaciales y permite la compilación de las cuentas de ecosistemas conforme a los CAEI. Las cuentas de extensión, de condición y algunos servicios ecosistémicos. Eso va a ser una oportunidad para compilar esas cuentas muy rápida y para producir esos indicadores. Vamos a hacer una presentación sobre eso también más tarde y vamos a explicar cómo esto va a funcionar. Y una cosa muy importante de ARIES for SCEA es que
Se utilizan datos y modelos globales, pero también se pueden utilizar datos nacionales para mejorar las estimaciones que se obtienen con los datos globales. Y aquí hay un vínculo por ulterior informaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandra, por tu presentación. La verdad es que nos da un panorama muy amplio de todo el sistema de cuentas económicas ambientales, de contabilidad, y creo que nos da un marco también para la participación en este proceso, en la vinculación de este marco global de biodiversidad. Ahora lo que quisiera pasar la palabra a María Londoño Murcia, que es copresidenta de la Red Global de Observaciones de Biodiversidad. Ella es doctora en biología y también es investigadora titular del Instituto Alexander von Humboldt en Colombia, donde lidera la línea de indicadores y escenarios de biodiversidad. Ella nos va a hablar sobre el monitoreo del marco global de biodiversidad con variables esenciales de biodiversidad y redes de observación de biodiversidad. Adelante, María, tienes hasta 15 minutos para la presentación. Gracias. Muchas gracias, Ronaldo. Y bueno, muchas gracias por la organización de estos webinars y por el trabajo en conjunto que hemos hecho. Ha estado muy interesante. Bien, están viendo aquí mi pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, es correcto. Listo, perfecto, gracias. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco sobre GeoBon, a contarles qué es, cómo estamos organizados y cuál es la lógica en la construcción de los indicadores de GeoBon y específicamente cómo pensamos apoyar todo el marco mundial para la biodiversidad post-2020. Bien, GeoBon es una red global, está entonces distribuida en todos los países, es una red voluntaria de personas e instituciones que se suman a este esfuerzo por mejorar el monitoreo de la biodiversidad a nivel global y en diferentes escalas, lo vamos a ver ahora. Y bueno, aquí un mapita representando un poco de dónde están estos 1.700 miembros distribuidos. Hay personas expertas en diferentes grupos o áreas de conocimiento de biodiversidad, entonces hay gente, por ejemplo, que trabaja en los temas marinos, los temas de agua dulce, los temas de suelo, los temas de genética. Hay otras personas que están muy interesadas o son expertas en el monitoreo in situ de la biodiversidad, es decir, lo que nos imaginamos con redes, con binoculares, con mediciones en tierra. Y hay otras personas muy expertas en el tema de sensores remotos, satélites, procesamientos automatizados, drones. Entonces aquí juntamos unas comunidades de práctica muy interesantes para pensar en ese análisis de los datos de biodiversidad. Hay una balance de género bastante bueno y bueno, hay una representación global. Queríamos mostrar la diversidad de esta red en este webinar. ¿Cuál es la misión de GeoBon? Mejorar la captura, coordinación y entrega de observaciones de biodiversidad. Entiéndase por observaciones de biodiversidad datos, ya sean estos datos primarios in situ, los datos derivados de satélite y sus productos y servicios, es decir, los indicadores que se pueden generar a partir de estos datos y las plataformas donde se pueden mostrar estos datos a diferentes usuarios, incluidos los responsables de la toma de decisiones y la comunidad científica. En el contexto del marco mundial de biodiversidad, GeoBon quiere apoyar a las partes para que puedan hacer un mejor seguimiento y guiarlos de una manera más fácil y eficaz en el progreso de las metas pues que nos van a comprometer de aquí en adelante. ¿Cómo pensamos hacer esto? Entonces, primero, proporcionar orientación para que las partes puedan identificar fácilmente los indicadores apropiados. Esos indicadores de cabecera, de componentes y complementarios que en algunos casos pueden ser un poco confusos. Digamos que aquí estamos para apoyarlos en que esta identificación sea más fácil. El segundo punto es proporcionar acceso a metodologías
de indicadores fáciles de implementar y de usar, indicadores que sean, digamos, comprensivos de una manera más fácil por los usuarios, que se entienda cuál es su relación con la meta y cómo se pueden usar para orientar las decisiones. Y la otra es proporcionar orientación para la producción, entrega y mantenimiento de los indicadores. Es decir, los indicadores tienen que mantenerse en el tiempo y para eso pues se necesita más datos en el tiempo y una capacidad de análisis y procesamiento para generar esos indicadores en el tiempo. Entonces es ahí donde queremos también facilitar todo ese trabajo. Digamos, ¿cuál es el core de GeoOne para hacer esto? Entonces está muy desarrollado en el corazón, que son las variables esenciales de biodiversidad. Este no es un concepto inventado por GeoOne, es un concepto que viene, de hecho, de la comunidad climática, donde hay unas variables esenciales de clima que ayudan a toda la creación de estos modelos que vemos, por ejemplo, de escenarios de cambio climático. Entonces, son esas variables de biodiversidad las que esta comunidad práctica desarrolla desde lo conceptual y desde lo metodológico. Entonces, aquí vemos en este diagrama cómo las observaciones primarias in situ de sensores remotos son agrupadas, procesadas para crear unas variables que tienen una resolución temporal y geográfica más grande, digamos, que pueden cubrir toda un área geográfica y no se quedan solo en un sitio particular, que pueden ser escalables en diferentes escalas y que sirven como piezas para crear indicadores. Indicadores que entonces son usados en los reportes nacionales, en el uso nacional de evaluaciones de impacto, en las evaluaciones de IPBES, pero entonces imagínense que las variables son como las variables esenciales son como unas piezas de Lego que van armando diferentes indicadores y salidas. Bien, entonces las variables esenciales son un conjunto mínimo de medidas complementarias unas de otras que capturan diferentes dimensiones del cambio en la biodiversidad. Son relevantes en aspectos biológicos y políticos, son sensibles al cambio que estamos enfrentando en este momento en nuestros sistemas naturales, son variables de estado de los sistemas biológicos, se generalizan en todos los ámbitos, en lo marino, en lo dulceacuícola, en lo terrestre, son escalables desde modelos muy locales hasta globales y son factibles de tomar. Están diferenciadas en clases y aquí les traigo algunos ejemplos de variables dentro de esas clases. Entonces hay una clase, un conjunto de variables asociados a la composición genética, otro a las poblaciones silvestres, otro a los rasgos de especies como el tamaño corporal o los procesos de floración o fructificación, por ejemplo. Hay otros asociados a las comunidades bióticas, a las relaciones, interacciones bióticas, otros a la estructura ecosistémica, y aquí, por ejemplo, hay una variable que Alexandra mencionaba como un indicador, extensión de ecosistemas. Esa, por ejemplo, es una variable que con un poquito más de piezas seguramente se transforma en un indicador. Funciones ecosistémicas es otro grupo muy necesario para toda la evaluación de las contribuciones y los servicios ecosistémicos. Hay un portal de datos de variables esenciales de biodiversidad que se ha creado hace poco y aquí estas primeras variables pueden ser consultadas, descargadas y utilizadas pues para los lugares en donde están disponibles. Para entenderlo un poquito más, de pronto para explicarlo de otra manera, pero esto es lo que necesito que quede súper claro porque es como el rompecabezas para hacer los indicadores, ¿no? Entonces tenemos las observaciones, los sistemas de monitoreo que nos proveen esas observaciones primarias. Luego, unos procesos de modelamiento que ayudan a que esas observaciones tengan una dimensión espacial y temporal que se convierten en variables. Esas variables se pueden combinar para producir indicadores y para hacer escenarios prospectivos de cambio en la biodiversidad. Entonces es una secuencia, digamos, lógica desde el dato
hasta el indicador o hasta el escenario, ¿verdad? Pero que en la mitad tiene este concepto de una variable esencial de biodiversidad. Aquí voy a darles un ejemplo de algo que hacemos en Colombia. Y, por ejemplo, acá para el grupo de poblaciones silvestres usamos la variable de distribución de especie, el área que ocupa esa especie. Tenemos un proceso, aquí esta flechita indica ese proceso de flujo de trabajo que hacemos con un conjunto de expertos y al final, entonces, en una plataforma web, ponemos el mapa como la variable y le tomamos algunas mediciones a eso. ¿Qué tan representado está, por ejemplo, este primate endémico de esta zona de Colombia en las áreas protegidas? 0%. Y cuánto ha sido su pérdida de hábitat en el tiempo. Entonces aquí vamos ya, digamos, pasando de una variable a un indicador. Ahora, si juntamos muchas de estas métricas, como el área de extensión y estas tendencias de pérdida, se usa esta información para la evaluación de riesgo de extinción de especies. Y acá tenemos el índice de lista roja para Colombia calculado y te pueden calcular otros indicadores como por ejemplo el riesgo de especies invasoras en el país o por ejemplo cuántas de las especies endémicas o cuáles áreas de mucha riqueza especies endémicas están afectadas por los frentes de deforestación o están cubiertas por las áreas protegidas. Entonces, como les cuento, pero lo clave aquí es tener esta variable, el área de distribución de la especie, que es la distribución de especie, una variable esencial que viene derivada de datos puntuales junto con sensores remotos. En este caso, por ejemplo, los datos del Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia, que hace parte del Sistema Global de Información de Biodiversidad y que hace, pues en las metas Aichi no los teníamos tan robustos y con tanta información, ahora nos permiten hacer este tipo de cosas. Entonces, acá tenemos de los datos a las variables, de abajo hacia arriba. Esas variables se crean en indicadores, el índice de hábitat de especie o el índice de protección de especies. Para estos, por ejemplo, vamos a tener webinarios específicos para contarles un poco más acerca de estos indicadores y estos indicadores responden a esas metas. Entonces es básicamente otro de esos diagramas de la lógica en la construcción de los indicadores. Y esto puede ser tan complejo como imaginemos. Este es uno de los documentos que además fueron entregados por GeoBona a la CDB y están disponibles como documentos de consulta sobre este proceso. Y aquí hay un mapeo mucho más amplio de todas esas variables con los indicadores y con las metas. Y de hecho con unos procesos de toma de decisiones que pueden llegarse a derivar de estas metas y de estos indicadores. Entonces, pues aquí no me voy a profundizar, pero aquí era un poco lo que también nos hablaban las expositoras anteriores de cómo una variable puede corresponder a varios indicadores y cómo un indicador además puede hablarnos en diferentes objetivos o metas. Bien, entonces les mostré la red, les mostré dónde estamos y hay unos grupos, digamos, de trabajo y de desarrollo que se llama BONDS, las redes de observaciones de biodiversidad. Estos BONDS pueden ser nacionales, como el BOND de China, el BOND de Colombia, el BOND de Francia, o pueden ser más regionales, como el BOND del Ártico, Asia Pacífico, América, donde se trabaja mucho más en la salida de esta información y la construcción de esta información a nivel nacional y salida para unos usos específicos en estos contextos nacionales o globales. Y hay unos bonds temáticos que apoyan a estos grupos más locales, que son el marino, por ejemplo, el de agua dulce y el de suelos. Esto hace pues que la red sea bastante robusta en poder integrar esta información sobre biodiversidad. Hay otros en desarrollo en diferentes países que pues estamos en proceso de conformar. Es muy importante para nosotros esto de los bonds porque la información que
que manejamos, estos procesos que guiamos en GEOBON, no son solo para un uso global o internacional, sino en realidad queremos que sean usados en niveles nacionales y en procesos locales de toma de decisiones. Entonces, aquí pues tenemos el ejemplo de Colombia, pero ¿cómo entonces de estos proyectos, programas de monitoreo que se dan a lo largo y ancho de los diferentes territorios, hay una identificación de variables, una movilización de datos y un soporte en diferentes escalas a nivel nacional, ¿verdad? Dentro del país, pero todo es la misma lógica que les estoy contando y por eso es tan importante entender que lo clave de las variables esenciales es que son escalables. Y eso hace entonces que uno colecte una información y que pueda ser usada en múltiples escalas. Otros ejemplos ya para cerrar mi presentación. Este es un ejemplo en Ghana, donde se siguen estos flujos de trabajo desde los datos, unos procesos de análisis. Por ejemplo, aquí están usando unas metodologías de las cuentas ambientales, como nos mostró Alessandra. Y estos productos o estos análisis que se generan acá, generan unos indicadores para unos procesos nacionales de toma de decisiones, ¿verdad? Que se encuentran en amarillo al final del cuadro de este flujo de trabajo o para unos reportes globales. Entonces, al entender esta lógica también ayuda a que los países se concentren en poder fortalecer esa obtención de datos que son vitales para ser piezas claves en toda esta formación de productos que se necesitan después. Algunos hacen la analogía de una cocina, ¿no? Entonces esos datos y esas variables es como tener los ingredientes en una cocina donde te permiten cocinar diferentes cosas. Este es un ejemplo muy bonito de Sudáfrica, donde usan la planeación espacial de la biodiversidad como el eje central de su trabajo. Entonces tienen diferentes fuentes de datos, de áreas protegidas, cobertura del suelo, uso del suelo y datos sobre especies, y generan estas variables, hacen los mapas y pues pueden tener información más precisa sobre los ecosistemas amenazados y los indicadores, digamos, asociados a la amenaza de estos ecosistemas que claramente entran, como lo vimos, en condición y extensión de ecosistemas en cuentas ecosistémicas y capital natural, por ejemplo. Entonces, este era otro ejemplo que queríamos presentar. Y pues aquí este trabajo está entonces también siendo pasado o replicado por Uganda. Entonces también aquí pues queremos mostrar cómo estos flujos de trabajo son replicables y otros países los pueden adaptar también. Ahora se pueden hacer con datos nacionales o se pueden usar datos globales que ayuden a complementar los datos nacionales en este caso. Este es unos análisis de riesgo, de amenaza, de pérdida de ecosistemas. Muchos países en Latinoamérica sé que también lo han hecho. Entonces, pues muy interesante ver cómo esto nos lleva además a unas variables espaciales que nos guían mucho mejor dónde hacer qué cosas para mejorar la biodiversidad. También obviamente pueden ser vistos desde ya cifras menos espaciales, pero más sintéticas y claras para el uso en otros propósitos. Y finalmente, pues les quiero aquí mostrar cómo estas variables esenciales se combinan en los indicadores que se pueden mostrar a través de tableros de control de biodiversidad para hacer uso, y algo de esto veremos en las herramientas en uno de los webinars que se van a dar. Bien, pues muchas gracias. Esta es la presentación de GEOBON. Somos muchos aliados, muchas personas tratando de mejorar
la información sobre biodiversidad, estas piezas de Lego para poder tener una claridad de mucho mejor de qué es lo que está pasando con nuestra biodiversidad y dónde actuar y cómo actuar para mejorarla. Entonces, pues solamente aquí vamos a promocionar los webinars que vienen. El lunes tenemos el webinar sobre poblaciones silvestres y conservación basadas en área. Este es un webinar liderado por Geobon, y aquí vamos a contarles sobre todo en detalle sobre los dos indicadores de el índice de protección de especies y el índice de hábitat de especies. El junio 26 vamos a hablar de diversidad genética y los indicadores asociados a ellos. Agosto 18, servicios ecosistémicos y áreas a cargo de Alessandra y su equipo. En septiembre está la fecha por definir, vamos a hablar de extensión de ecosistemas, integridad y conectividad. Y en octubre también fecha por definir las herramientas para el reporte nacional que ya nuestra compañera WCMC nos mostró. Entonces, pues con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu presentación. Comentar antes de pasar a las preguntas que en realidad y uniendo las dos presentaciones, tanto de Alessandra como de María, sí quisiera hacer algún comentario en particular, y viendo que para que las cuentas económico-ambientales y sobre todo la contabilidad de ecosistemas nos puedan apoyar y puedan apoyar realmente en los procesos sobre biodiversidad, es muy importante que se incorporen mediciones robustas de la condición de los ecosistemas y que la valoración económica refleje fielmente el estado de los ecosistemas, donde la biodiversidad es un factor clave. Y creo que los datos derivados de la presentación que hiciste, María, que nos acaban de hacer, pues pueden apoyar mucho en ese sentido, ¿no? Yo quisiera pasar a una de las preguntas que tiene que ver contigo, Catherine, que es la hace nuestro colega Guido Saborio. En el artículo, dice el artículo de Titensor del 2014, se utiliza el modelo de indicadores respuesta, presión, estado, beneficio, que presenta una serie de características interesantes para la comunicación de resultados y la toma de decisiones. La pregunta que es si se ha considerado utilizar dicho modelo de indicadores en el marco de monitoreo post-2020. Perdón, sí, post-2020. Sí, es una muy buena pregunta y de hecho esa información del tipo de indicador lo tenemos. Lo que pasa es que la decisión si utilizar este formato en el documento de monitoreo de seguimiento es una decisión que tiene que ser hecha, supongo, por las partes y tendría que ser propuesta en el documento oficial de la Secretaría. Caridad, tú comentaste que el documento va a estar, el nuevo documento va a estar disponible la próxima semana. El marco de presión, beneficio, estado, ¿está incluido o ya nos enteraremos la próxima semana? Sí, ya se enteró la próxima semana, pero solo, y antes de contestar, gracias, Catherine, obviamente en la presentación me refería al rol de nuestros colegas y el rol de tu oficina de UNEP WCMC también es crítico y ha sido crítico en precisamente hacer estas evaluaciones y asesoramiento de la caracterización de los indicadores. El documento que va a estar disponible la próxima semana es una revisión del marco, del proyecto del marco. Entonces veremos lo que son los objetivos, las metas, de esta forma, sin entrar, digamos, a tanto detalle en este momento. Ok, muchas gracias.
quisiera hacer una segunda pregunta, que son las dos que tenemos por lo pronto en el chat, que es para Alessandra Alfieri. Y la pregunta es, ¿cómo se determina el valor de los... Bueno, primero, gracias Alessandra por la excelente presentación. Posteriormente, Carolina, la pregunta es de Carolina Jacín, y nos dice, ¿cómo se determina el valor de los recursos naturales para que se incluyan en las cuentas nacionales? O sea, ¿hay una referencia de valorización única que utilizan los países, por ejemplo, un precio global de commodity o el precio nacional de venta-compra? Hasta ahí llega la pregunta. Gracias. Sí, gracias Rolando y gracias Carolina por la pregunta. Normalmente lo que se prefiere es que se utilizan los datos nacionales de precios y de costo de extracción de los recursos naturales. Pero a veces, por ejemplo, cuando se habla de energía o de minerales, se pueden utilizar también los precios globales. Y por eso hay documentos de metodología que van a ayudar la implementación de esas recomendaciones. Y el mismo pasa también con los servicios ecosistémicos. Se pueden utilizar cost-benefit analysis para utilizar informaciones o datos que se han recopilado por otros países, si hay condiciones también en el país que se está examinando. Entonces, yo diría que la recomendación en general es utilizar datos nacionales, pero donde no hay, se pueden utilizar también precios y costos de otros países que tienen más o menos las mismas condiciones o globales. Muchas gracias, Alessandra. Yo tengo otra pregunta aquí de nuestra colega Alda Lisbeth, y pregunta, que es abierta, ¿cómo estandarizar las evaluaciones de las condiciones de los ecosistemas para lograr las mediciones robustas que puedan ser transformadas en estos indicadores? Yo voy a contestar aquí rápidamente un poquito. Yo creo que Alessandra me puede complementar en mi respuesta, pero una de las cosas claves para poder hacer la comparación, digamos, y el uso más sostenible de esta información son las buenas prácticas y los estándares y las metodologías transparentes en la generación de los indicadores. Entonces, buenas prácticas al tomar los datos, al documentarlos, estándares al compartir esos datos, estándares al generar esas variables, al generar esos indicadores y metadatos de esta información que pueda ser utilizada por las otras personas para comprender mejor cómo es lo que tú estás derivando y cómo lo comparas con otras cosas. En GEON pues se trabaja también mucho todo esto y hay aquí más información sobre el BON marino que complementaron a mi presentación, donde además hay unas guía de buenas prácticas, un repositorio de buenas prácticas para monitoreo marino muy, muy interesantes, por ejemplo, que es un ejemplo claro de estos temas. Alessandra, ¿quieres complementar? Sí, solamente rápidamente para complementar lo que dijo María Cecilia, es que lo que estamos haciendo ahora es en fase de empujar la implementación, de identificar cuáles son las variables para tipo de ecosistemas para medir la condición. Por ahora, lo que tenemos en el manual, en el SKA de ecosistema, hay tipología de indicadores, pero ahora queremos ir más en el detalle, es decir, si por ejemplo hay un ecosistema forestal, esos son los indicadores que sería bien medir. Hacer diferencias según de los diferentes ecosistemas, así que se tenga
una referencia que todos los países puedan utilizar. Y al mismo tiempo ver cómo se pueden utilizar datos globales para estimar las condiciones utilizando datos globales. Ahora, por ejemplo, en el caso de áreas por SIEA, tenemos la condición por los ecosistemas forestal que se puede calcular según una lista de indicadores que se utilizó principalmente en Europa. Y la idea es de abrirla más a los países también, a los otros países. Entonces el objetivo es de verdad de tener una lista comprensiva que se pueda utilizar por diferentes tipos de indicadores y que sea de referencia en los países. Muchas gracias, Alessandra. Tenemos una última pregunta por ánimo del tiempo que viene de nuestro amigo Francisco Guillén del INEGI de México, que por cierto ya están muy prontos a hacer la publicación de su documento, de su experiencia. Muchas felicidades por eso. Francisco hace un comentario. Uno de los aspectos más relevantes es la calidad de la información fuente en la construcción de cualquier indicador o marco aplicado, como lo puede ser el sistema de estadísticas económico-ambientales. ¿Se tiene algún marco de evaluación de la calidad y precisión de los datos para este caso en particular? ¿Alguna de las colegas que quiera, de los técnicos los que están desarrollando, a lo mejor Catherine nos pudieras decir en el marco de los modelos que están haciendo? Yo simplemente voy a hablar de los indicadores que han sido utilizados a nivel global para las metas de Aichi y que varios de ellos también han sido propuestos para continuar el nuevo marco. Para ser parte de esta alianza de indicadores y para ser incluidos en las evaluaciones globales, había un número de criteria específico sobre los datos. O sea, tenía que ser metodología que haya sido publicada, se tenía que saber la sostenibilidad del indicador, o sea, si había confirmación, quién desarrolla los indicadores tenía la intención de continuar desarrollando el indicador, tenía que ser una metodología robusta, un número de información que estaba disponible en los metadatos. O sea, es algo muy parecido como lo que se está haciendo, lo que se hace ahora con los indicadores para las ODS, y asumo que para los indicadores que potencialmente luego van a ser propuestos en el lado de estadística, también van a tener que seguir esta criteria y van a tener que tener metadatos específicos donde se determine la calidad. Como decía, esto sí se ha tomado en cuenta en las evaluaciones de indicadores existentes, en la revisión que UNEP WCMC ha hecho con indicadores que ya existen, pero tal vez, Alessandra, nos puedes dar un poquito más de información de cuáles son los planes a futuro para los indicadores de datos estadísticos. Y sumo, Alessandra, una pregunta que también hizo nuestro colega Felipe Dal, que me pregunta, una vez que están establecidas las cuentas de ecosistemas como un marco oficial de los marcos estadísticos nacionales, ¿qué se espera? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles serán los primeros outcomes que podemos esperar? Países ya estarían publicando sus sistemas de cuentas económico-ambientales en 2021 junto con datos económicos ambientales. Naciones Unidas piensa en impulsar estos reportes por los países, etcétera. Adelante, Alessandra. Sí, no, en el 2021 van a ser dos publicaciones, dos países van a publicar las cuentas. Brasil publicó algunas cuentas, las cuentas de bosques, las cuentas de extensión de ecosistemas, las cuentas de agua, y que están publicadas sobre nuestra website. Y México va a publicar el informe final, es parte del proyecto de Capital Natural
y valoración de servicios ecosistémicos muy pronto. Y la idea sí es empujar juntos con CEPAL, porque ustedes también están parte de esta iniciativa, de empujar la implementación. Y la idea es organizar e-learning y workshops y también hacer case studies en algunos países. Yo creo que la primera cosa que se puede obtener rápidamente son las cuentas de extensiones, porque con este Aries por SIE Explorer que se va a presentar, va a ser posible utilizar datos globales y modelos globales para estimar las cuentas de extensión por todos los países. Y de ahí es importante desarrollar un mecanismo al interno de cada país interinstitucional para utilizar también los datos nacionales. Y estamos trabajando sobre la aplicación de Aries por SIE para introducir también los datos nacionales y hacer estimaciones nacionales. Y nuestra idea es desarrollar estos datos globales y ponerlos todos en una global platform, en la UN Global Platform de Big Data, para mostrar todas esas cuentas a nivel global. Muchas gracias, Alessandra, por tu respuesta. Y yo creo que con esto pues estamos llegando al final de este seminario, de este webinar para América Latina y el Caribe, todo en habla en español. Desde la CEPAL yo quisiera agradecer pues a todos nuestras colegas que están apoyándonos, y a todos los participantes, y quiero decirlo pues en el ámbito con mucho agrado en esta reunión, pues y lo dije a nuestras colegas, a Catherine, a María, a Caridad, a Alessandra, un panel con una desigualdad en género muy fuerte, con solamente el presentador que estuvo solamente que no es mujer. Lo digo de broma, pero la verdad muy agradecido con todos ustedes en este seminario, y les doy las gracias. Ya todas las presentaciones les estaremos enviando, estarán en el sitio. Y pues muchas gracias a todos ustedes también por su participación. Tuvimos más de 100 asistentes a este seminario. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, chao. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a ti, Rolando. Y gracias a todos.